Buenos días a todos. Buenos días. Ok, bueno, entonces ayer nos quedamos en ramos, nos faltaron dos ramos terminales del nervio oftálmico. Ramos terminales son el nasociliar, frontal y lagrimal. Ayer vimos el nasociliar, vamos a terminar con el frontal y lagrimal. Ok, nervio frontal. A ver, permítanme, está un poco lenta la... Ahora sí. Muy bien. Nervio frontal. El nervio frontal penetra la órbita por la porción media, ancha de la fisura orbitaria superior o esfenoidal, lateralmente al anillo tendinoso, anillo de Zinc. Esto es irrelevante. Y el techo de la órbita. Bueno, esto si pudiera tener algo de relevancia para nosotros, sobre todo para poderlo ubicar. Pasa posterior y anterior entre el músculo elevador del párpado y el techo de la órbita. ¿Sí? Está adosado hasta arriba. Y se divide un poco posteriormente al borde supraorbitario en los nervios supraorbitario y supratroclear. Esto causa un poquito de confusión. ¿Sí? Les voy a hacer un dibujo. Incluso entre los maestros de anatomía hay confusiones. En los modelos de anatomía que hay en el laboratorio, ay, pegado. ¿Qué hay aquí? Ok, ahora sí. Tenemos el reborde supraorbitario, tenemos la escotadura supraorbitaria o a veces en agujero y continuamos con el borde. ¿Sí? Y en los modelos van a ver representado esto. Un ramito que sale por aquí y de aquí un ramito así y otro ramito así. De tal forma que en esta parte tenemos tres nervios, así lo van a ver representado en varios modelos. Y crea confusión por lo siguiente. En otros maestros de anatomía estudian, confunden estos dos ramos, el frontal externo y el frontal interno, con el supraorbitario y el supratroclear respectivamente. ¿Sí? He ahí la confusión. Pero no, esto es lo correcto. Nervio supraorbitario, que viene siendo este, ¿sí? Este de aquí, se divide en nervio frontal externo, que vendría siendo este, nervio frontal externo, y este nervio, la línea media está aquí, este es medial, este es lateral,
nervio frontal interno. ¿Ok? Y este de acá, es el nervio supratroclear. Muy bien, ¿se entendió esto último? Sí, estos dos vienen de un nervio común que es el supraorbitario. Y a nivel del reborde o incluso antes, se divide en nervio frontal interno y nervio frontal externo. ¿Sí? Y el supratroclear se continúa, no tiene ramas. Bueno, hay algunos modelos que sí lo representan, pero no es relevante. ¿Sí? Y obviamente acá se desprendería el nervio infratroclear, que es ramo terminal del naso ciliar. ¿Ok? Muy bien, aclarado esto, nervio supraorbitario se divide en nervio frontal externo, ramo lateral del supraorbitario, emerge de la órbita por la escotadura supraorbitaria, como se los esquematice aquí. Nervio frontal interno cruza el borde supraorbitario medialmente al precedente y lateralmente a la tróclea del músculo oblicuo superior. Estos dos ramos se distribuyen por los tegumentos de la frente, párpado superior y la raíz de la nariz. Y por último, el nervio supratroclear, denominado así porque pasa superiormente a la tróclea del músculo oblicuo superior. Entonces, cuando vean un modelo y vean estas tres ramitas, es nervio supratroclear, nervio frontal interno, ramo del supraorbitario, y nervio frontal externo, ramo del supraorbitario. ¿Ok? Ok, y por último el nervio lagrimal. El nervio lagrimal, como su nombre lo dice, va a llegar a la glándula lagrimal. Igual aquí nos describe todo el recorrido, atraviesa la fisura esfenoidal u orbitaria superior en sentido inmediatamente lateral al precedente, se dirige anterior y lateral a lo largo del borde superior del músculo recto lateral. En este trayecto, el nervio está primero aplicado a la membrana fibrosa de la fisura orbitaria superior hasta el extremo lateral de dicha fisura y después en el periósteo orbitario. Se ramifica por la glándula lagrimal y la parte lateral del párpado superior. Ok, se ramifica, pero estas ramificaciones no tienen nombre, porque siempre cuando ven una imagen de este nervio, ven un modelo, ven un único cordón y en la glándula se ramifican varias ramificaciones y luego me van preguntando si esas ramificaciones tienen algún nombre. No, no tienen algún nombre, todas son ramos solamente del nervio lagrimal. No tiene caso darles un nombre en específico porque todas van hacia la glándula. ¿Sí? Los filetes palpebrales del nervio supratroclear y del nervio lagrimal se comunican con los del nervio infraorbitario. Ok, un detalle anatómico para la clínica. Una comunicación, ¿sí? Con el nervio infraorbitario, que viene siendo básicamente el nervio maxilar, ¿sí? Ya en su porción terminal. Ok, territorio funcional del nervio oftálmico. ¿Cuál es la función de este nervio? El nervio oftálmico recoge y conduce la sensibilidad de la piel de la frente, párpado superior, ¿sí? Mediante sus ramos profundos asegura la sensibilidad de las mucosas de la parte superior de las cavidades nasales, es decir, de la región olfatoria, de los senos frontales, esfenoidales, etmoidales y del globo ocular, ¿sí? Es decir, el reflejo corneal. Mediante sus ramos intracraneales inerva la dura madre frontal y occipital. Ok. Por último, conduce fibras vegetativas originalmente incorporadas al nervio facial para secreción lagrimal y al nervio oculomotor para la dilatación de la pupila y vasomotricidad del globo ocular. Aquí a ver cómo está eso. El nervio oftálmico
no tiene fibras vegetativas. Pero aquí nos está diciendo que las conduce. A ver, ¿cómo es que se da esto? ¿Quién me pudiera decir o quién tiene una idea de cómo es que ocurre esto? ¿Cómo es posible que conduce fibras vegetativas que vienen del facial, pero el nervio oftálmico las contiene y las conduce a la glándula lagrimal y al músculo liso del ojo? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguien sabe? Pues que sea como una comunicación, ¿no? Así es una comunicación. ¿Y cómo se da esa comunicación? Mm, ¿Por un ganglio? ¿Por quién? ¿Por un ganglio o ¿Por quién? ¿El qué? ¿El por un ganglio? ganglio? Un ganglio. Ok. Sí, a través del ganglio ciliar, ayer les explicaba, bueno, cuando vimos el par craneal 3, sí les mencioné que el nervio 3 proporciona fibras motoras, el 5.1 proporciona fibras sensitivas y el plexo carotidio proporciona fibras vegetativas simpáticas, ¿sí? Ok, eso explica muy bien la comunicación con esta, pero para la glándula lagrimal, ¿cómo se da? Es que el nervio facial inerva a la glándula lagrimal también. Entonces, pues tiene que haber comunicación con el nervio. Pero ¿cómo? ¿Cómo se da esa comunicación? O sea, aquí mismo nos está diciendo fibras vegetativas que vienen del nervio facial. Pero ¿cómo llegan estas fibras que son del nervio facial al nervio oftálmico? No es a través de un ramo colateral. ¿Cuál? ¿Cuál ramo colateral? Ah, ese sí no me acuerdo. Ok, bueno, pues es el siguiente tema que vamos a ver. Entonces, atención con eso, porque es un poquito complicado comprenderlo. Muy bien, ahora primero vamos a enfocarnos en lo que es el ganglio ciliar. Ganglio ubicado por fuera del nervio óptico, aplanado transversalmente de forma más o menos cuadrilátera. Ok, muy bien. Ramos aferentes. Aquí es aferentes, el término se refiere a ramos que llegan al ganglio. Es decir, tenemos el ganglio, nos dice que el ganglio tiene forma más o menos cuadrilátera. Entonces vamos a hacerlo más o menos así. Y aquí nos dice que va a recibir un ramo motor. Ok, un ramo motor. Ahí va su ramo motor. Y este ramo motor proviene del nervio del par craneal 3. Ok. ¿Sí? Muy bien. Ramo motor. Ramo sensitivo del nervio nasal. Ay, perdón, ahí es el nervio nasociliar. ¿Sí? Este es un ramo motor parasimpático. El nervio nasociliar. Ay, a ver, ahí está. Nervio nasociliar da fibras sensitivas. ¿Ok? Muy bien. Y por último, un ramo simpático. Va a recibir aquí su ramo simpático. Fibras simpáticas que vienen del plexo carotidio interno. ¿Ok? Muy bien, ahí están las tres ramas aferentes, es decir, ramas que van a llegar al ganglio. ¿Sí? Perdón aquí, perdón. Esto está con la nomenclatura antigua.
El ramo sensitivo del nervio nasal es en realidad es el sinónimo de nasociliar. Y ramo simpático del plexo cavernoso también es una forma de denominar al plexo carotidio interno. Sí, pues no es incorrecto este nombre, porque recuerden que la arteria carótida interna pues, está dentro del seno cavernoso. Sí, y el autor Quirós dijo, ay, pues le voy a poner ese plexo que está rodeando la carótida interna, pero está dentro del seno cavernoso, pues le voy a poner plexo cavernoso. ¿Ok? Es más, vamos a hacerla aquí. A ver, salte. Que te salgas. A ver, permítanme. Vamos a corregirlo de una vez. Ahora sí, permítanme. Muy bien, ya quedó. Ahí está. Ay, con razón anda lenta mi computadora. A ver, déjenme pausar el OneDrive. Ahora sí. Muy bien, continuamos. Ahí está, ya está corregido. Ramo sensitivo del nervio nasociliar, ramo simpático del plexo carotidio o cavernoso. Son sinónimos, para que no se me vayan a confundir. Perdón, cuando hice estas presentaciones, leía un autor, luego leía otro y ustedes entenderán. Ok, ramos eferentes. Solamente hay unos ramos eferentes denominados ramos ciliares cortos. ¿Ok? Esta ramita que viene del par craneal 3 lleva una información. Es el ramo que viene del nasociliar tiene otra información y del plexo carotidio viene otra información. Llegan aquí, hay relevo de la información, como lo presento así, de esta forma, y de aquí, estos ramos tienen cada una de estas tres tipos de fibras. ¿Ok? Del par craneal 3, que lleva la información vegetativa es parasimpática, del plexo carotidio la información simpática y del nasociliar simplemente información sensitiva. ¿Sí? Y van a salir los nervios ciliares cortos que van a llegar a el globo ocular. ¿Ok? ¿Sí quedó claro esto último? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Muy bien, se desprenden de la parte anterior del ganglio, obviamente, pues sí, forman un grupo superior y otro inferior. Antes de penetrar el globo ocular, emite ramos destinados a la envoltura del nervio óptico y a la arteria oftálmica. Bueno, eso es irrelevante. Todos van para lo mismo. Llevan los tres ramos, todos los ramos ciliares cortos, llevan toda esta información. Simpática, parasimpática y sensitiva. Atraviesan la esclerótica y caminan en la coroides hasta llegar a los músculos ciliares, músculos del iris y a la córnea. Ok, perfecto. Y ahora sí, las imágenes. Sí, ya fue mucho bla, bla, bla. Este que estamos viendo aquí es el nervio nasociliar. ¿Ok? Sus ramos colaterales son el nervio meningio recurrente de Arnold. Aquí no se ve, no se alcanza a ver, pero se desprende y se regresa y se distribuye en la dura madre. Otro ramo colateral es este, ramo anastomótico para el ganglio ciliar. Los ramos ciliares largos, ¿sí?
estos de aquí, y el nervio etmoidal posterior, que se mete al conducto etmoidal posterior, se mete por aquí y se va hacia atrás para inervar las celdillas etmoidales posteriores que están a este nivel y el seno esfenoidal que está a este nivel. ¿Sí? Y ramos terminales son el nervio etmoidal anterior, se mete por el conducto etmoidal anterior, llega a la lámina cribosa y a través del agujero etmoidal anterior penetra, desciende, llega a las fosas nasales. Inmediatamente llegando a las fosas nasales se divide en ramo interno y ramo externo. El ramo interno, como su nombre lo dice, se va a distribuir en el tabique y el ramo externo va a seguir la cara posterior de los huesos nasales, va a seguir descendiendo hasta llegar al lóbulo de la nariz y ahí termina. ¿Ok? Y el otro nervio terminal es el infratroclear, es este, nervio infratroclear. ¿Sí? Sale a la cara y va a inervar más o menos esta zona. Este va a ser su territorio. Muy bien. Aquí no vemos el supraorbitario, está seccionado. Aquí alcanzamos a ver el lagrimal. Aquí viene el nervio lagrimal. Y cuando llega a la glándula se distribuye, se desprenden varios ramos, pero no tienen un nombre en específico, porque todos llegan a la glándula. No tiene caso ponerle nombre a cada uno de estos ramitos. Y por último, el nervio frontal. Aquí tenemos el nervio frontal. No tiene ramos colaterales, solo terminales. El nervio supratroclear y el nervio supraorbitario, que a su vez se divide en ramo frontal interno. Aquí Nete lo está poniendo medial. Ok, está bien, no hay problema. Se entiende, ramo interno o medial. Y el nervio frontal lateral o externo. ¿Sí? Y se distribuyen aquí, en la frente. ¿Ok? Otra perspectiva. Miren, aquí luego a veces causa confusión cuando vemos un modelo. Este es el nervio supratroclear, este es el nervio infratroclear, este es el supraorbitario, pero si se fijan, aquí salen juntitos, todavía no se divide en ramo frontal interno y ramo frontal externo. Esto es luego a veces lo que los confunde cuando ven un modelo. ¿Sí? Que luego a veces nada más ven dos ramitas aquí y no saben cuál es. Se me confunden. Ay, doctor, ¿cuál es? Ah, no te preocupes. Mira, a ver, ¿de dónde viene? El que está más pegadito al ángulo, pues es el supratroclear. Y el que está pasando por la escotadura, si no se divide, pues es que sigue siendo el supraorbitario y ya más acá arribita se divide. Ah, no, de hecho aquí está. No, sí, sí está dividido. Ay, la imagen no es muy buena. No, esta es la arteria. Aquí ya se divide. Ramo frontal interno, ramo frontal externo. ¿Sí? Y en ocasiones el modelo está representado cuando cruzan la escotadura supraorbitaria, ya están separados. ¿Me explico? ¿Sí? Ok. ¿Dudas hasta aquí? Ay, bueno, que le cayó a mí. Que está pegando. ¿No? Bueno, entonces continuemos. Ahora sí, el nervio maxilar. Este ya tiene más importancia para nosotros. Que me digan, ay doctor, ya voy en 10º y se me olvidó el oftálmico, no hay problema. Pero si se les olvidó el nervio maxilar, híjoles, ahí sí hay problema, porque van a estar trabajando constantemente. El nervio maxilar, al igual que el nervio oftálmico, es exclusivamente sensitivo. Se desprende del borde anterolateral del ganglio trigeminal lateralmente al nervio oftálmico. Ok, todo bien. Trayecto de donde nace el nervio maxilar se dirige anteriormente, atraviesa el agujero redondo. Recuerden, el único contenido de este agujero solamente pasa el nervio maxilar y penetra en el trasfondo de la fosa pterigopalatina. ¿Sí? Recuerden que el agujero redondo se encuentra en la pared posterior de la fosa pterigopalatina.
En esta cavidad el nervio sigue una dirección oblicua anterior, inferior y lateral, ¿sí? Sale así del trasfondo para entrar en la fosa infratemporal. Bueno, a ver si se los... Tenemos la pared posterior de la fosa pterigopalatina. Aquí está el agujero redondo. Ahí se está uniendo otro compañero suyo. Ok. Ya. Por aquí va a pasar obviamente 5-2. Va a llegar a la fosa. Y recuerden que acá afuera ya está la fosa cigomática. Se mete y se sale un poquito. Y después asciende y acá arriba está la órbita. Alcanza la órbita, el piso de la órbita, y labra lo que es el surco infraorbitario y termina aquí. ¿Ok? Ahora, yo no soy muy estricto en cuanto a los recorridos y relaciones, trayecto, ¿sí? De hecho, yo me doy por bien servido que se sepan las ramas y que se sepan su territorio de inervación, y con eso es más que suficiente a mi consideración. Pero pueden preguntarle a sus compañeros que están más arriba, los cirujanos, les digo, es una costumbre que tienen, ¿sí? Pueden preguntar esto. ¿Ok? ¿Con qué objeto? Pues simplemente con el objeto de chingarlos. La verdad no hay otra razón. Sí, porque es suficiente con que se sepan las ramas. Ay, que mira, ¿qué pasa? ¿Cuántos milímetros y hay? Y se relaciona con esto. Bueno, eso sí, para nosotros como maestros sí lo debemos de saber, pero ustedes como alumnos, pues no tiene caso. Muchos ni lo van a volver a ver. Ok. Y alcanzar el extremo posterior del surco infraorbitario, ¿sí? Ahí, obviamente, pasa por el piso de la órbita y desemboca en la cara a través del agujero infraorbitario. El nervio maxilar cambia entonces por segunda vez de dirección y se introduce en el surco infraorbitario, ok, esto ya lo expliqué. Después el conducto y desemboca en la fosa canina por el agujero infraorbitario. Ok, ahí termina. Relaciones: en el cráneo, el nervio maxilar pasa por un desdoblamiento de la dura madre a lo largo y lateralmente a la pared inferior del seno cavernoso. Esto es irrelevante para nosotros, esto es relevante para el neuro. En el trasfondo de la fosa infratemporal y en esta fosa, el nervio está situado en la parte superior de la cavidad, tal y como estamos viendo aquí, en la parte más superior, ¿sí? Y pasa superiormente a la arteria maxilar y superior y lateral al ganglio pterigopalatino. Bueno, el ganglio pterigopalatino está un poquito más abajo, está por aquí, ¿sí? Está conectado este ganglio por medio de ramos ganglionares, es decir, que de dos se van a desprender unos ramitos que se van a unir al ganglio. Ok, detalle importante, acuérdense de esto. ¿Sí? Algunos autores a estos ramos ganglionares le llaman nervio pterigopalatino. Es un concepto que no les recomiendo porque se pueden confundir con el mismo ganglio. ¿Sí? Yo les recomiendo que se la aprendan como ramos ganglionares. ¿Sí? Pero aquí les pongo la aclaración. Algunos autores le llaman nervio pterigopalatino, que se van a unir al ganglio pterigopalatino. Ay, qué engorroso. Mejor, ramos ganglionares llegan al ganglio. ¿Sí? A mí me parece más práctico. En el surco y el conducto infraorbitario, el nervio maxilar adopta el nombre de nervio infraorbitario. Es decir, ya cuando esté en el piso de órbita, sigue siendo el nervio maxilar, pero cambia de nombre a ese nivel. ¿Sí? Ahí ya se le conoce como nervio infraorbitario hasta que desemboca aquí. ¿Ok? Va acompañado por la arteria del mismo nombre, que primero es lateral, después inferior y a continuación medial al nervio. Ok, ya, esto es irrelevante. Una lámina de desdoblamiento del periósteo que cubre el surco infraorbitario separa el nervio de la órbita. Ok, un detalle clínico importante, pero no para nosotros. Nosotros nunca nos vamos a meter a la órbita. La pared inferior del surco y el conducto es muy delgada y lo separa del seno maxilar. Ok, este sí es un detalle importante. Es muy delgadito la pared del conducto con respecto al seno maxilar.
Sigamos. Ahora sí, ramos colaterales de 5-2, nervio maxilar. En su práctica tienen que poner todos los ramitos. Pongan atención porque ahorita mismo lo voy a hacer. 5-2, ramos colaterales. Son 6. ¿Sí? Ramo meningio medio. Ramos ganglionares. Nervio alveolar. Póstero superior. Nervio alveolar superior medio. Este es inconstante. ¿Ok? Y nervio alveolar superior anterior. O anterosuperior, como sea, es irrelevante el orden. Y por último, el nervio cigomático. ¿Ok? Esos son los 6 ramos colaterales de 5-2. ¿Sí? Con los que ustedes van a trabajar van a ser con estos 3. Son los que van a anestesiar para dormir los dientes maxilares. ¿Sí? Molares, premolares, canino, lateral y central. ¿Sí? Estos 3. ¿Sí? Profe, ¿cuál es el primero que anotó? Ramo meningio medio. Gracias. Ok. Ahora, vamos a complicar un poquito las cosas. De estos 6 ramos, el nervio cigomático tiene otros 2 ramos. El lácrimo palpebral y el témporo cigomático. ¿Ok? Y de del témporo cigomático, a su vez se desprende otro ramo, que es el cigomático facial. ¿Ok? ¿Se acuerdan de esto? Ya se los había mencionado. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Conducto malar, forma de Y, aquí está la órbita, agujero cigomático orbitario, cigomático facial y témporo cigomático. Ah, ya, ¿verdad? Ok. Pues de aquí vienen esos nervios, del nervio cigomático. Y el lácrimo palpebral es el que les mencionaba, les preguntaba cómo es que llegaba la información vegetativa del nervio facial a la glándula, porque no hay un ramo del facial que llegue hasta la glándula lagrimal. ¿Sí? Ah, pues esa información llega gracias a este nervio, lácrimo palpebral. ¿Sí? Ahorita ubíquenlo. ¿Sí? Ya después les voy a explicar cómo se da la vía funcional. Pero este es el que hace que llegue la información vegetativa parasimpática del facial a la glándula lagrimal. ¿Ok? Ya después les voy a explicar cómo es que se da. ¿Sí? Ahorita nada más ubíquenme ese nervio. Muy bien. Ramo meningio medio, se desprende se desprende del nervio maxilar antes de su salida del cráneo, perdón, y se distribuye en la dura madre vecina. Ok, sencillo. El mismo nombre nos está diciendo a dónde va. Nervio cigomático, el que estamos viendo ahorita. ¿Sí? Este es un nombre antiguo, orbitario.
Y como ya lo pudieron constatar con sus alumnos, con sus compañeros de más semestres más arriba, luego a veces se los preguntan con este nombre. Yo no sé por qué insisten, los confunden más. Bueno, aquí conmigo se lo tienen que aprender como cigomático. Este es el nombre correcto y actual. Nada de que es que ustedes lo ven con nombre diferente. No, este es el nervio que te deberías aprender. Sí, que no quieras es otra cosa. Pero este es el nombre que los maestros deben aprenderse. ¿Sí? Que no quieran, les digo, ya es muy su problema. ¿Sí? Este ramo nace inmediatamente anterior al agujero redondo, o bien a la altura de este agujero atraviesa la fisura orbitaria inferior, es decir, la esfenomaxilar, y se divide, aquí ya está, ya como ya expliqué, ramo lacrimopalpebral, se comunica con el nervio lagrimal en la pared lateral de la órbita, aproximadamente en la unión del tercio anterior con los 2 tercios posteriores de dicha pared. Ok, esto es irrelevante. Con que me sepan que se va a comunicar con el nervio lagrimal de 5-1, tan tan. Ahí, eso es suficiente. Del asa comunicante así formada se desprenden ramos lagrimales destinados a la glándula lagrimal. Ok, muy bien. Así es como va a llegar a la glándula. Témporo cigomático. Este que ya habíamos visto, ya había explicado cuando vimos el hueso cigomático. Este nace a la altura del borde inferior del músculo recto lateral, penetra en el agujero cigomático orbitario y da un ramo cigomático facial que llega acá y un ramo cigomático temporal, o igual sigue conservando este nombre, que se distribuye en la piel de la región temporal y se comunica a veces con un nervio temporal profundo anterior, que ya es ramo de 5-3. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿Ok? Conducto malar y todo eso. Ok. Sigamos. Ramos ganglionares. Como su nombre lo dice, van a llegar al ganglio pterigopalatino. El ganglio pterigopalatino lo vamos a ver, que también tiene muchos ramos que también son importantes para nosotros. Como su nombre lo indica, van a estomosarse al engrosamiento que representa el ganglio pterigopalatino. Ok, sencillo. Hasta aquí. Ahorita lo vamos a volver a ver el ganglio. Esto es nuestro mero mole, lo que nosotros debemos dominar. Ramos alveolares superiores posteriores. ¿Por dónde van a entrar al hueso maxilar? Pues por los ramos del mismo nombre. Si recuerdan que se encuentran en la tuberosidad. ¿Sí? Estos ramos en número de 2 o 3 se desprenden del nervio maxilar un poco antes de su entrada a la órbita, ¿sí? En su pequeña porción dentro de la fosa cigomática, es muy pequeña, ¿sí? Descienden por la tuberosidad del maxilar, se introducen en los orificios alveolares y forman, comunicándose superiormente a los molares y premolares, un plexo dentario superior que proporciona filetes nerviosos a las raíces de todos los molares superiores, al maxilar y a la mucosa del seno maxilar. Ok. Este es un detalle importante. Estos 3 nervios inervan el seno maxilar. Mas, sin embargo, no es posible anestesiar, no es posible hacer que se duerma la mucosa del seno por técnica local. Ahorita les voy a explicar por qué. Ramo alveolar superior medio, nace del nervio infraorbitario, viene en el surco o viene en el extremo posterior del conducto infraorbitario. Más o menos imaginan a qué nivel. Tenemos piso de órbita. Aquí está la hendidura esfenomaxilar. Aquí vemos el surco infraorbitario. Aquí se cierra, aquí ya es conducto y aquí ya va a emerger por el agujero infraorbitario. ¿Ok? Más o menos a este nivel se va a desprender el alveolar medio. Sí, es lo que nos está diciendo aquí. Muy bien. Desde ahí descienden el espesor de la pared anterolateral del seno maxilar hasta la parte media del plexo dentario superior. Este nervio es inconstante. No hay forma de saber si el paciente lo tiene o no. Esto es, obviamente se puede saber disecando el cuerpo. ¿Sí? No hay otra forma. No sé si hay alguna técnica de imagenología para ver, pero
No hay forma de saber. Clínicamente en tu consultorio no tienes forma de saber si está o no, ya que frecuentemente se confunde con el más elevado de los ramos alveolares superiores posteriores, cuyo trayecto comprende hasta la proximidad de su territorio de distribución. Ok, antes de continuar con el siguiente, voy a aclararles esa cuestión. Tenemos el tercer molar. Tenemos el segundo molar. Y tenemos el primer molar. ¿Sí? Y aquí ya tenemos premolares. ¿Ok? El nervio alveolar posterior superior va a descender, va a inervar el tercer molar. Ok, perfecto. Va a inervar el segundo y va a inervar el primero. Pero cuando hay medio, cuando hay este nervio alveolar medio, la distribución es la siguiente. El primer molar lo dividimos en dos. La parte distal, la raíz vestíbulo distal va a estar inervada por los alveolares posteriores superiores y la raíz mesiovestibular va a estar inervada por el medio. ¿Me explico? En anestesiología, este detalle lo tienen que tener muy en cuenta. Para anestesiar un primer molar, como no hay forma de saber si hay alveolares medios o alveolares posteriores, lo que tenemos que hacer es primero inyectar a nivel de la raíz mesiovestibular, hacemos la infusión, retiramos un poquito la aguja sin salir de la mucosa, la rotamos un poco y nos dirigimos hacia la raíz vestíbulo distal e infusionamos. Esto siempre lo van a hacer porque no hay forma de saber si está o no el nervio medio. Si no está el nervio medio, entonces, ¿cómo es que se inerva esta zona? Pues muy sencillo. Más adelante tenemos el canino y aquí ya tenemos el lateral y el central. Aquí viene el anterior, inerva estos dientes, va a inervar premolares y el posterior va a inervar el primer molar. ¿Sí? En casos así, si nosotros supiéramos que está inervado exclusivamente por el alveolar posterior superior, pues con una sola punción más o menos a este nivel sería suficiente para lograr la analgesia del primer molar. Pero como no hay forma de saberlo, primero infusionamos a nivel del ápice vestíbulo mesial, retiramos un poco y después nos vamos hacia distal. ¿Ok? ¿Sí quedó claro esto último? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Ok, sencillo de entender, ¿no? Bueno, sigamos con los ramos colaterales. Ramo alveolar superior anterior nace del nervio maxilar en el conducto infraorbitario, se introduce en el conducto alveolar superior anterior y se distribuye por las raíces correspondientes de incisivos y canino. Ok, eso está sencillo de entender. Así como por la mucosa de la parte anterior del meato nasal inferior. Este ramo se comunica posteriormente con el plexo dentario superior. Este último detalle, mucosa de la parte anterior del meato nasal inferior, es relevante porque al anestesiar, pinchar esta zona es muy sensible, ¿sí? Es de las técnicas más incómodas, porque hay una íntima comunicación con la mucosa nasal y la mucosa nasal es muy sensible. Traten de arrancarse una vibriscia y van a saber de lo que estoy hablando. Vibriscia es el pelito de la nariz. ¿Sí? Inténtenlo, agárrense uno y jálenselo. Y van a ver si no les saco una lagrimita. ¿Vale? Muy bien. Ramos terminales.
Muy sencillo los ramos terminales. El nervio infraorbitario, estamos hablando del nervio maxilar, recuerden que cambia de nombre ya cuando esté en el piso de órbita. Desde su salida del conducto infraorbitario se divide en numerosos ramos terminales que se clasifican en ascendentes, es decir, tenemos la órbita, el remolino infraorbitario, aquí, por aquí tenemos más o menos el agujero infraorbitario y aquí está la fosa canina, este es en una vista lateral, ¿sí? Aquí viene el nervio infraorbitario, baja por aquí, al salir, tiene unos ramos ascendentes, unos ramos medios y unos ramos descendentes. Ascendentes o palpebrales. Va a inervar el párpado inferior, esta parte. Ramos medios o nasales. Y ramos descendentes o labiales. Sencillo, ¿no? Sale de aquí, del agujero infraorbitario, ramos ascendentes van al párpado, ramos medios van a la nariz y ramos descendentes van al labio. Ahí como dije, ya me confundí. A ver, los ascendentes van al párpado, los medios van a la nariz y los descendentes van al labio. ¿Sí? Sencillo de entender, ¿no? Apréndanselo como quieran. Sí, ascendentes, medios y descendentes o palpebrales, nasales y labiales. Yo les recomiendo de esta última forma para que comprendan mejor cuando ya entremos a regiones. Comunicaciones. Uno o varios ramos del nervio infraorbitario se comunican por una parte inferiormente con los ramos infraorbitarios del nervio facial. Atención con esto. Perdón, otro error que debo corregir. Bien, a ver. Este término, ramos infraorbitarios, es correcto, pero actualmente se denominan ramos suborbitarios, para no confundir con los infraorbitarios. ¿Sí? Con los ramos suborbitarios del nervio facial. Ok. Por otra parte, en los párpados, con los filetes palpebrales del nervio lagrimal, lateralmente. ¿Sí? Y con los del nervio frontal medialmente. Ok, tiene sentido. Ahora, el ganglio. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Estos son todos los nombres que recibe el ganglio. El nombre más correcto actual es pterigopalatino. Nombres antiguos son esfenopalatino, pterigomaxilar o ganglio de Meckel. Estos son nombres más viejitos. El nombre actual aceptado es este, pterigopalatino. Obviamente situado en el trasfondo de la fosa pterigopalatina, de forma aplanada de arriba, debajo de forma triangular o cuadrangular, ok, de forma muy variable. Eso no nos interesa. Esto es lo que sigue, sí, ramos aferentes, es decir, qué nervios llegan, y ramos eferentes, qué nervios salen. ¿Ok? Va a llegar filetes del nervio pterigopalatino, ramo de B2, es decir, los ramos ganglionares. Va a recibir, por aquí pasa B2, va a desprender sus ramitos ganglionares. ¿Sí? De esta forma. Ok. ¿Qué va a proporcionar este nervio? Pues obviamente información sensitiva. Recuerden, B2 es exclusivamente sensitivo, no tiene otro tipo de fibras. Tiene fibras aferentes somáticas generales. Nervio del conducto pterigoideo. Aquí ya se pone interesante. Nervio viriano o del conducto pterigoideo.
Recuerden que el nervio ovidiano está formado por, ya les había mencionado, una raíz motora que pertenece al nervio petroso superficial mayor del facial, una raíz sensitiva del nervio petroso profundo mayor del glosofaringio y una raíz simpática que viene del plexo carotidio interno o pericariotidio o cavernoso. ¿Sí? El nervio ovidiano, sobre todo yo información, esta última, de este no nos interesa tanto, las más importantes son esta. Motora, inervación motora, vamos a representarla así, e inervación parasimpática. Simpática, perdón. Ok. Motora, esta es inervación del facial, esa también es parasimpática. Aparte de motora, también es parasimpática. Entonces ya llegó información sensitiva, información parasimpática e información simpática. Llegan al ganglio. Y aquí se mezclan. ¿Me explico? ¿Todos bien hasta aquí? ¿Sí? Ramos eferentes. Vamos a explicar cuántos ramos salen del ganglio. Algunos autores, como Rubier, estudian el ganglio como una rama colateral del nervio maxilar denominado nervio pterigopalatino. Da igual. ¿Sí? Nervio o ganglio da lo mismo. ¿Sí? Pero apegándonos desde el punto de vista meramente descriptivo, es más correcto referirnos a él como el engrosamiento que es decir, ganglio pterigopalatino. En su mapa mental, de una vez ahorita se los digo, en semestres anteriores han cometido el error cuando les pido el mapa mental. Solamente me ponen los ramos colaterales y terminales y me omiten los ganglios. Los ganglios también van dentro de su mapa mental. ¿Ok? En su práctica. ¿Nervio pterigopalatino o ganglio pterigopalatino? Ok. Aquí está dando una descripción básicamente de cómo descienden los ramos ganglionares. Estos de acá. No tiene caso, así que nos los vamos a saltar, esta descripción. No quiero aburrirlos, no quiero hacer más tedioso este curso. Y nos vamos directo a los ramos eferentes, es decir, ramos que se desprenden de este engrosamiento. Y son en total 6. 6 o 7. Ahorita van a ver por qué 6 o 7. Número 1. Ramos orbitarios. ¿Sí? Son muy delgados, entran en la órbita y alcanzan atravesando. Ok. Aquí dice que inerva el seno esfenoidal o celdillas etmoidales posteriores. Sí, pueden llegar a esas celdillas, pero el principal territorio de inervación es el periósteo de la órbita. ¿Sí? No viene aquí, entonces, para que lo anoten. Los ramos orbitarios inervan básicamente el periósteo de la órbita. ¿Sí? Ahora, atención con esto. Estos ramos, no confundirlos con este. ¿Sí? ¿Ven por qué es más correcto llamarlo nervio cigomático y no orbitario? Para no confundirlo con estos. ¿Ok? El que se haya llegado a un consenso de estudiar los nombres tal y como se los estoy dando, tiene un porqué. ¿Sí? No es nada más un capricho. ¿Sí? Porque se vio que había, oye, es que este nervio se llama igual que este, ahí, que ¿cómo le hacemos? ¿Sí? Nervios nasales posteriores superiores. Ok. 2. Nervios nasales posteriores superiores.
¿Sí? Son delgados y penetran en las cavidades nasales por el agujero esfenopalatino. Ok, ramificándose en la mucosa de los cornetes nasales superior y medio. Ok, o sea, va a las paredes laterales de las fosas nasales. Ok. Nervio nasopalatino, este a nosotros nos interesa y hasta aquí le vamos a dejar. Se introduce también en las cavidades nasales por el agujero esfenopalatino y alcanza junto con la arteria nasopalatina, bajo la mucosa del paladar duro, el tabique nasal. Recorre este tabique de superior a inferior, si recuerdan, esto ya se los había explicado, ya se los había mencionado cuando vimos osteología, que es el que labra el surco en las caras del vómer, ¿sí? Proporciona numerosos filetes y penetra en el conducto incisivo atravesándolo para terminar en la mucosa de la parte anterior del paladar duro. Y ese es su territorio de inervación, la premaxila. De canino a canino, paladar, ese es el territorio de inervación que a nosotros nos interesa como estomatólogos. Nervio faringio, de Bock o pterigopalatino, o también palato vaginal. ¿Y por dónde creen que pasa? ¿Por dónde pasa este? Por el conducto palatovaginal. Pues sí, por ahí va a pasar. Que se encuentra en la unión de la pared interna con la pared posterior de la fosa pterigopalatina. ¿Sí? Pasa por ahí para alcanzar la parte más superior de la faringe. Ok, sencillo, por eso se llama así. Por eso le habrán puesto faringio, ¿no? Porque llega a la faringe. Ahora, atención con este. Bueno, palatino mayor, también denominado palatino anterior. Esto es nomenclatura vieja, nomenclatura antigua, nomenclatura que les van a pedir cirujanos más adelante. ¿Sí? Ya no es aceptado porque se puede confundir con el nasopalatino. ¿Sí? Palatino mayor, desciende por el conducto palatino mayor que se encuentra en el vértice de la fosa pterigopalatina. ¿Sí recuerdan? A los que les dejé tarea, ¿sí? Les pedí que en el vértice hicieran 3 agujeritos, un agujerito grande y 2 chiquitos. Por el grande va a pasar el nervio palatino mayor o anterior. Da en su camino un ramo para el cornete inferior, se ramifica en la mucosa del velo del paladar y el paladar duro. Bueno, en realidad, del velo del paladar no se distribuye, baja y se va hacia adelante. Y va a inervar paladar desde molares. Alguna parte del velo, sí, pero por cuestiones prácticas es mejor que nada más lo ubiquen. Paladar duro de molares a premolares, a primer premolar. ¿Ok? Y nervios palatinos menores. Atención con esto. También llamado palatino medio y posterior. ¿Por qué antes se estudiaba así? Porque efectivamente está el ganglio, se desprende el palatino mayor y se va hacia adelante para inervar paladar duro y se desprenden 2 chiquititos y estos se van hacia atrás, hacia el velo del paladar. Y los primeros autores denominaron este palatino anterior, este palatino medio y este palatino posterior. Actualmente a este se le denomina mayor y a estos ya no se hace una diferenciación. Ambos se estudian como menores. No tiene caso, aunque efectivamente son 2, no tiene caso dividir en medio y posterior porque tienen el mismo territorio de inervación. No tiene caso. Si el medio fuera a otra parte y el posterior fuera a inervar otra parte, ahí estoy de acuerdo. Pero como ambos van al velo del paladar, no tiene caso seguirlos estudiando así. ¿Me explico? ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Muy bien. Bueno, hasta aquí le dejamos. Vayan repasando su presentación, vayan haciendo sus mapas mentales y mañana empezamos repasamos B2, ¿sí? Vamos a ver imágenes, ¿sí? Láminas y
empezamos a ver 5-3, el nervio mandibular. ¿Ok? Bueno, Gracias. nos vemos entonces. Hasta mañana. Gracias. Mañana, gracias. Hasta luego.